es medio oscilante la política exterior de Milei, ¿no? En algunos aspectos, porque, por ejemplo, estos objetivos del 2030 muchas veces los desconoció y en sus discursos ha hablado hasta en contra directamente. Sí, exactamente, como bien mencionás, Cristian, el detalle o lo llamativo fue que en la tradición del multilateralismo del cual Argentina es parte, en el primer discurso que tuvo Milei ahora en la Asamblea General hace unos días, justamente fue un discurso muy fuerte en términos de su perspectiva respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, que también un poco es comentar hoy qué son, porque digo, si uno escucha el discurso, efectivamente puede sonar como algo ideologizado, que fue lo que el presidente propone a nivel internacional, pero en realidad es una agenda de políticas públicas que acordaron los 193 estados reconocidos por Naciones Unidas. Con lo cual creo que está bueno conversar un poco y que la gente, tal vez que no está tan vinculada a lo internacional, entienda de qué habla el presidente, de qué habla la comunidad internacional cuando hablamos de los ODS. ¿Y qué puede pasar, qué puede pasar con Mercosur, Unión Europea? Respecto a los ODS. Sí, no, y esta negociación que se puede abrir. Bueno, se van a ver las caras también Milei y Lula, ¿no? Sí. Otro tema, otra lista. Bueno, hay como un choque con la política exterior brasilera. Recordemos que Brasil es nuestro principal socio regional, pero a la vez de nuestros principales socios a nivel internacional. No solo en la región es el principal, pero en el mundo está entre nuestros 3 principales actores internacionales con los cuales nos vinculamos. Y hubo un quiebre con Brasil, justamente hace unos días ocurrió una cumbre de líderes del G20, porque Brasil este año tiene la presidencia del G20, y Argentina fue el único país en esa cumbre que no firmó y no quiso firmar, tuvo la orden de no firmar, un acuerdo respecto a equidad de género y derecho de las mujeres. Eso se conoció en el día de ayer, ¿no? Exacto. Y lo llamativo es que países como Arabia Saudita, que son países que tienen dificultades y desafíos muy fuertes respecto a cuestiones de género, inclusive esos países lo firmaron. Claro. Por lo cual, que voy con la pregunta de Guachi respecto a esto, que estamos teniendo quiebre respecto a ODS en Naciones Unidas. En Brasil, que está liderando el G20 este año, no firmamos un acuerdo que para las políticas exteriores latinoamericanas y de los países del G20, que son las principales potencias del mundo, fuimos el único país que no lo firmamos. Tuvimos declaraciones fuertes con Lula cuando se asumió la presidencia de Milei, recordemos, comunistas, bueno, hay una serie de adjetivos calificativos que no concuerdan efectivamente con la realidad de lo que es la diplomacia. La diplomacia ni que es un gobierno efectivamente comunista, que no lo es. Entonces, ¿qué puede pasar con Brasil, Mercosur? Y en realidad está como tensa la cuestión diplomática, no solo con Brasil, sino bueno, con el resto de los países a nivel internacional. ¿Cuándo es este encuentro? El encuentro ya fue. Ahora es en noviembre. En noviembre. Sí. ¿En dónde se desarrollará? En Brasil. En Brasil. Sí. Tengamos en cuenta, perdón, que tampoco la Argentina está en posición de hacer demasiados planteos con respecto a la integración del Mercosur, y que menos frente a Brasil, que tiene tal vez todas las de ganar en toda esta historia, ¿no? Como el mayor peso comercial, estructural del Mercosur lo tiene Brasil. El resto de los países también tienen su participación, pero me parece que tampoco se puede desconocer lo que son toda la historia de acuerdos previos, ¿no? La relación histórica que han tenido los países miembros, que se ha construido en el tiempo. No puede venir alguien y decir así, porque sí, listo, esto no. ¿O sí se puede? No se puede. Tiene que hacerlo con el acuerdo, por lo menos de los cancilleres de todos los países. Ah, bien. Sí, el detalle ahí es que justamente, como mencionaba Cristian, la política exterior argentina con el Mercosur indica y demuestra que Argentina y Brasil son los líderes naturales del proceso que nació a fines de los 80 y se desarrolló fuertemente en los 90. Bien. Pero sí lo que puede ocurrir, que lo que está ocurriendo es que una política exterior que tenga un giro, o sea, que cambie su tendencia tradicional respecto a ciertas políticas internacionales, dificulte, ¿no? Ciertos consensos o cooperación entre los países. Más teniendo en cuenta que esta política exterior actual se está enfocando mucho en la cuestión de Estados Unidos, de Israel, digo lo que pasó con Palestina, con Argentina en la votación del otro día, que también fuimos de los pocos países que votamos en contra de esta consulta que se le había hecho a Naciones Unidas respecto a qué había que hacer con la situación de Israel y Palestina. Bueno, Argentina se posicionó al lado de Israel cuando la opinión consultiva estaba más vinculada a cuestiones de los derechos de los palestinos que estaban sufriendo
actos, digamos, indebidos de guerra en términos del derecho de guerra internacional. Ajá. Así que bueno, es como que no están tan enfocados actualmente en la región, sí más en cuestiones vinculadas, bueno, a empresas internacionales, digo, lo que está pasando con X, con Elon Musk, con Estados Unidos, Israel. Y también puede haber una negociación también o una bajada de línea también de las grandes potencias, a ver, los cambios ideológicos en los gobiernos y esta, bueno, si quieren pónganle calificativos con derecha, izquierda, digo, esta nueva tendencia ideológica en las elecciones, bueno, también debe haber una bajada de línea quizá, mire, che, vamos a tratar de negociar por este lado, de cambiar la onda. Claro, pero mientras tanto tenés muchísima dependencia económica en el día a día de empresas argentinas que tienen relación comercial con Brasil. Sí. ¿Y el turismo? Bueno, el turismo, en el día a día, en la cotidianeidad, hay mucha relación integrada de los países del Mercosur. Sí. Cuando un presidente los desconoce o actúa en contra de eso, va limando situaciones que pueden tener consecuencias graves. Bueno, sin ir más lejos, lo que nos pasó con el gas hace unos meses atrás. Con el gas de Brasil. De Brasil. Que había quedado trabado y que había lugares, por ejemplo, Córdoba, que no tenía suministro porque justamente no se había avanzado con en las negociaciones y... Claro, bueno. pero a mí me parece que fue más un error de la Argentina, de gestión de la Argentina, más que de relación entre los países, de gestión, de falta de gestión aquí, porque se habían dormido en el momento en que tenían que hacerlo, ¿no? Que era en el verano, ni bien asumieron. Por ahí son cuestiones de un gobierno nuevo también. Pero me parece interesante eso que plantea sobre la relación, ¿no? Porque está bueno conocer cómo la Argentina se planta frente al mundo. Sí, y porque por ahí directamente no te das cuenta como ciudadano. No, pero tenés tantas urgencias que claro, te va a poner... pero indirectamente te llega todo, digamos. Todo. ¿Y por qué pasó esto? Y bueno, pasó por esto. Claro. Claro. Y va a pasar por Claro. Esto otro también. Exacto. Un poco sirve esta charla para saber más o menos por dónde viene la mano. Sí, si nosotros todos le preguntamos a Oriana y ella nos responde, ¿viste? Está Porque bien. es como ¿cómo es? Alexia, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Alexa. Alexa, ahí está. Es Oriana. nuestra Alexia internacional, En Oriana. carta, ¿se acuerdan de El Encarta 98. Oriana como Oriana Falacci, ¿no? Claro, La gran pero periodista. la nuestra es Exacto. Cherini. Bueno, También viene por ahí, es prima. prima. Debe ser. Cristian, que tengan buen programa. Nos vemos mañana, hasta luego. Chao, Chao, chao. Cris. Ahí Estamos en estamos, Duplex sí. con Nunca es tarde. Muy bien, bueno, y ya adelantamos un poco de lo que nos vas a contar, Ori, pero bueno, ¿qué tenemos que saber acerca de esto, ¿no? De Argentina y su papel en la agenda del 2030, 2050, en el G20, en la ONU. Bueno, en primer lugar, un poco Sí. para hacer alfabetización de... Vos decías, me llamaba la atención que llamabas ODS, que es el... Son los objetivos Sí, de desarrollo sostenible. Ahí va. Bien, exactamente. Un poco para alfabetizar en términos de, bueno, compartir un poco estos conceptos que suenan como hiper lejanos porque son cuestiones que se manejan mucho en políticas públicas o en proyectos internacionales o en diplomacia, pero entender que en realidad los ODS, o U Objetivo de Desarrollo Sostenible, es una agenda, para que se entienda, es una agenda que acordó el mundo, o sea, literal, los países de la comunidad internacional, en el 2015 para hacer unas políticas internacionales consensuadas del 2015 al 2030. Estos objetivos, que son 15, trabajan temas muy cotidianos para nosotros, que son parte del desarrollo de los países y de la calidad de vida de las personas. Implican erradicación de la pobreza, medio ambiente, justicia, calidad de las instituciones y transparencia, bueno, educación, salud, todos los temas que uno piensa que son los ejes para la calidad de vida de una persona, entran en los objetivos de desarrollo sostenible. Con lo cual no es una cuestión ideológica y por lo cual se entiende que la comunidad internacional haya podido acordarlos, porque si no sería ilógico pensar que 193, 94 países se pusieron de acuerdo en 15 objetivos. Entonces, entender que son objetivos transversales a la vida de cualquier ser humano, no están parados de una cuestión ideológica, porque si así lo fuera, varios países no se hubieran sumado, digo, por tradiciones, por política, por cultura. O al menos no tantos. O al menos no todos, exacto. Claro. Y otro dato es que estos objetivos, la comunidad internacional, no solo Naciones Unidas, sino los bancos internacionales o el FMI u otros organismos, lo utilizan como criterio para evaluar políticas o proyectos de los países. Con lo cual diríamos que es como un ABC del sistema internacional y de política pública. Por eso creo que está bueno que
que sepan las personas que efectivamente son características u objetivos transversales a cualquier ser humano, Sí. sin importar en qué país está, en qué momento histórico estamos, y que busca justamente lograr objetivos de temas que estamos sufriendo en todo el mundo. Y que pasa por alto también la ideología del gobierno que esté de turno, digamos. Exacto, inclusive el Pacto del Futuro, que fue la reunión ahora que hubo en septiembre, donde Milei participó y expuso, como otros presidentes, estuvo Lula, Petro, digamos, tuvieron varios. Un poco lo que plantea Milei en su discurso es que para él es una agenda como socialista que no tiene que ver con lo que Argentina se está proponiendo a nivel de gobierno actual. Ahora, ¿eso, Ori, es una cuestión meramente discursiva, Sí. tribunera, o en los efectos él lo plantea como una posición de país? No, él lo planteó. ¿Y tiene asidero? Que no. O sea, Claro, ese No. es el tema, a eso voy. Él tiene tenemos Y es totalmente respetable lo que Milei piensa, porque para eso lo han Argentina, elegido sí. los argentinos y Pero- es su visión. Pero El tema es que le den bolilla. Argentina tiene la posibilidad de no cumplir con esas metas, con esos objetivos. Es una decisión, me parece interesante las preguntas de los dos y están vinculadas. Un presidente puede plantear, entre comillas, cualquier cosa en el sistema internacional porque es el jefe de Estado y de gobierno de Argentina. Ahora, lo que uno diga, si no es con un criterio correcto, con una lógica de entender el sistema internacional de forma estratégica, puede tener consecuencias o puede ser inaplicable, porque también está que uno quiera, no sé, que nos mudemos toda la luna, pero bueno, no es práctico y no es factible que eso ocurra efectivamente. Ahora, Milei lo dijo sí. Ahora, ¿qué pasa con la idea de aislarse? Porque en realidad la consecuencia de esto es que uno se empieza como a aislar de ciertos parámetros comunes del mundo. Lo que le criticaban en su momento, en algún momento al kirchnerismo, que estamos aislados del mundo por las negociaciones con Estados Unidos, ¿te acordás? Decía que comercialmente, o sea, desde el otro lado se decía eso. Claro que en el caso de Milei uno podría aplicar un paralelismo con esa crítica al kirchnerismo con la cuestión de Estados Unidos e Israel. O sea, uno Claro. podría, cuando la política exterior se especializa en un sector del mundo, que en realidad eso fue lo que se le criticó al kirchnerismo, que tal vez fue más por Asia o por países en desarrollo y no tanto por las potencias occidentales. Pero esto es como mucho más profundo, es como decir, miren, yo no me quiero regir por ciertas reglas que se manejan todos. Y no estamos en una posición de poder internacional de querer marcar la Para decir, cancha me corto solo, claro. con Claro. algo que aparte no tiene asidero. Por eso yo decía, Claro, decir eso que los ODS son una cuestión ideológica del socialismo es un error. Podemos discutir otras cuestiones que tal vez Milei plantea y que efectivamente uno puede no acordar. Pero decir, bueno, el muchacho quiere y el presidente quiere ir por Estados Unidos, Israel y cierta línea internacional. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo técnicamente, pero bueno, es la Está política bien, exterior. claro, exacto. Ahora, decir que los ODS son una agenda socialista que va en contra de la libertad, si hay algo más libre de lo que se ha acordado en el sistema internacional son los ODS. Fue algo debatido, acordado, estaban todos de acuerdo, plantea cuestiones típicas de un sistema internacional pacífico donde las personas pueden ser libres en sus países, o sea, son justamente objetivos que buscan que en los países donde se violan derechos humanos o donde hay mucha influencia del Estado en la vida privada de las personas, eso se pueda mejorar y haya más margen de acción. Por ejemplo, ¿los tenés ahí a los ODS como Sí. para hacernos la idea de de qué se está hablando? Estamos hablando de A grandes rasgos. pobreza cero, hambre cero, salud y bienestar, calidad educativa, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, acceso a la energía limpia y sostenible, desarrollo económico y trabajo decente, industria, innovación e infraestructura, ciudades sostenibles, reducir inigualdades, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, cuidar los bosques, luchar contra la desertificación y degradación de las tierras, conservar los océanos, promover sociedades justas, pacíficas, o sea... Bien, y todos estos objetivos se plantean como objetivo, pero no la metodología. O sea, cualquier país puede tomar una metodología, la metodología que quiera para poder llegar a ese objetivo. Muy buena esa pregunta. La respuesta es que cada país genera su política nacional de qué indicadores va a utilizar, acorde a su realidad nacional y provincial en nuestro caso,
para acceder a esos objetivos de desarrollo sostenible. Y cuáles son realizables y cuáles no también, ¿no? En función Claro, de... y cómo lo vemos, porque no son lo mismo el objetivo de igualdad de género en Argentina que en Emiratos Árabes, en Afganistán, en Arabia Saudita. Exacto. A la vez, no es lo mismo el acceso al empleo decente o en blanco, con la problemática que tenemos en Argentina, que es lo que ocurre en Alemania. Sí. Entonces, cada país lo que busca es tomar este marco, porque es como un marco de parámetro de acción, Sí. y aplicarlo a su realidad nacional con los consensos con actores locales, que no es menor. Porque digo, también hay un trabajo de negociación. Acá se trabajó mucho en la Agencia Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con REDAPE inclusive, en la red donde yo trabajo, trabajamos con ellos en capacitación para municipios, de ver cómo los municipios también podían incorporarlos, porque lo que ocurre también es que te evalúan para financiamiento internacional o cooperación internacional con esos objetivos. Te dicen, tu política pública, ¿qué objetivo de desarrollo sostenible aplica? Entonces, si vos decís que no lo querés aplicar más, te salís del parámetro de evaluación internacional. No es solo una cuestión discursiva. ¿Y eso en qué repercute? En que no accedes a Claro, financiamiento. claro, no Porque te- si están pidiendo, no ¿qué te dan objetivos moneda. te ubicás? Y la línea es, no usamos los ODS y el proyecto va a tener errores, va a tener falencias si vos no estás usando los mismos parámetros. Claro. Te encargo para el próximo encuentro, Ori, cuando vuelvas, ¿qué pasó con esa negociación con China y ese acceso a esa línea crediticia? Y bueno, y qué no pasó. ¿Y qué pasó con la guerra Ucrania Rusia? No La se guerra habló es- más. No, pero sigue. Está bien, Sí, sí. pero no, ¿por qué estas cuestiones mediáticas que de un día para el otro parece que no tenemos más combustible y de un día para el otro parece que no estuviera sucediendo la guerra? Me surgió otra que es un poco más... ¿Por dónde pasa la más historia? feroz, ¿no? Sí, pero esa también está hace 2000 años. Yo aprovecho la pregunta para una invitación que creo que les va a gustar a los chicos y un A ver. spoiler alert, que es que con REDAPE y la Universidad Nacional de Córdoba vamos a lanzar una diplomatura en periodismo internacional. Ah, mira qué lindo. mira qué que bueno. van a estar invitados, mis Buenísimo. queridos Voy. amigos, Dale. para participar y vamos a hacer algunos vínculos con BRICS y demás para TV BRICS, etcétera. Los BRICS. ¿Qué Así pasó que con ahí los vamos a BRICS? tener Sí, el los Guashi a la L Me internacionales. encanta. Pero respondiendo a la pregunta, aproveché Sí. porque me voy a olvidar de ese Tira el chivo, dato, está bien. que esa pregunta es excelente y traje la diplomatura porque eso se estudia en periodismo internacional y está bueno que la gente lo sepa. Que como toda cuestión de medios, de periodismo acá, porque esto es un canal serio y ustedes son profesionales y buscan escuchar distintos temas y mirada, pero no suele ser la regla internacional. Lo que suele ocurrir es que la agenda está determinada, y ustedes lo saben mejor que yo, por intereses o por cuestiones de marketing, de Ok. audiencia. Sí. Ok. Hoy en día la audiencia argentina o latinoamericana está enfocada en ciertas problemáticas, más a nivel de problemática de los países. Ahora estamos con la educación pública en Argentina, terrible momento, Sí. digo, el desfinanciamiento, etcétera. Y Ucrania ya dejó de tener como el protagonismo de la agenda, digamos. Mirá Ahora vos. estamos hablando de problemas ambientales, digo, de climáticamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos con los huracanes, o sea, está viendo como otros fenómenos internacionales que están llamando más la atención. En Ucrania sigue la guerra o el conflicto, según Rusia, sigue habiendo como distintos tipos de ofensivas en el territorio, particularmente en la zona de frontera, pero bueno, lamentablemente también es un ejemplo de que estos hechos son tendencia a un tiempo, pero no es que Para dejan mí de... va a volver Andrewbox. Puede Sí. obviamente volver, pero bueno, es lo que ocurre en la agenda internacional y la cantidad de conflictos que existen. Hay gente que está muriendo, sufriendo violaciones de derechos humanos y todo, y Sí, nosotros no ni estamos hablar. hablando porque son Sí. cientos. Claro. Digo, los refugiados en Europa sigue ocurriendo, Ujú. podríamos hablar de 8.000 temas. Y Es una muestra. estos conflictos, por ejemplo, el de Ucrania y Rusia, ¿se tratan, se abordan en esta cumbre de líderes? Sí, por supuesto. Más porque Rusia está en el G20, Ajá. Rusia está en los BRICS, o sea, Rusia es potencia, o sea, Rusia está en todos los ambientes. ¿Y Ucrania? Y Ucrania es una bandera, más allá de los ucranianos, de las potencias occidentales. Porque recuerdo siempre que el conflicto Rusia-Ucrania tiene mucha influencia también de lo que fue la OTAN. Entonces, hay como una cuestión también de poder vinculado a cómo se lo plantea a nivel internacional. En cualquier reunión de potencia va a salir Ucrania, va a salir Palestina, van a salir conflictos vinculados donde las potencias tienen intereses o vinculación. Entonces sí, pero Bien. es un conflicto que sigue Muy activo. bien. Y- Otra tarea que te encargo, Sí. pues ya tenemos que ir al boletín, ¿no? Sí. Cuba. Bien. Ha salido de agenda Sí. el tratamiento.
me llama la atención. Tiene que ver mucho con Venezuela, pero lo Bueno, hablaremos. Pero antes dale, de irme, perdón, dale. aprovecho que hoy es el cumple de mi amada sobrina Isabela Manfredi. Isabela. Así que mi vida cumple 13 años, mi rusa hermosa, y le quería mandar muy feliz cumple. Feliz cumple Feliz para cumple para ella. Isabela. ¿Cuánto cumple? 13 años. 13 añitos, hermoso. Yo le mando un beso a mi ahijada, a Giana, que cumple 7 hoy. Bueno, Feliz feliz grande, cumpleaños Gianita. para Giana y para Isabela. Entonces. Ahí está, muy Ori, bien. vas a volver. Por supuesto, tenemos que hablar de Cuba, entre otros temas. Sí, muy bien. Oriana Cherini, nuestra licenciada en Relaciones Internacionales, que volvió con su sección de Volvió con política todo. internacional, bueno, para enseñarnos un poco también en qué andamos en el mundo. Muchas gracias, Ori. Gracias, chicos. Momento de boletín informativo. Me mata lo que tienes puesto, pero